Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video sobre Golang. En esta ocasión vamos a continuar con los unit tests de nuestro proyecto. Ya agregamos los unit tests a nuestro service layer. En este caso tenemos los tests para nuestro service. Así que ahora lo que resta es agregar los unit tests a los diferentes endpoints que tenemos. Tenemos un endpoint donde listamos todos los libros. Tenemos un endpoint donde listamos un libro por un ID. Y tenemos un endpoint donde recibimos los parámetros de un libro para guardarlo en la base de datos. Ok, así que se dan tres casos. El primero es donde recibimos parámetros como URL query params. Luego tenemos el siguiente caso donde recibimos un parámetro como path param. Y por último tenemos el siguiente caso donde estamos recibiendo los parámetros con dentro del body de nuestro request. Así que vamos a hacer cada uno de estos ejemplos para poder testear cada uno de los diferentes casos que se nos van a presentar al momento de crear REST APIs. Vamos a iniciar con la función de list_books. Así que voy a crear mi archivito que se va a llamar list-books-test. El package va a ser API y vamos a inicializar con nuestro test main. Y ahora vamos así como hicimos con nuestro archivo de service, vamos a inicializar una variable global para nuestro API. Así que vamos a poner nuestra variable de A, que se va a hacer un API. Y este debería ser un puntero. Si revisamos API, tiene una dependencia de la interfaz de Book Service. Ok, entonces ahora significa que debo crear un repository, luego un service y esto para poder crear un API. La respuesta es no. Así como hicimos un mock de nuestro repository, también podemos crear un mock de nuestro service. Así que vamos a crear books service.mock.go. Package books, y así como hicimos con nuestro repository, vamos a crear nuestro service mocked, y esto es un struct. No necesito fields, solamente voy a copiar todos los diferentes métodos que necesitamos. Perfecto, ya tengo toda la implementación de mi mocked service y nuevamente revisamos que, como vemos, todas me devuelven nil porque en realidad no me interesa en este caso lo que hace el service. Solo me interesa testear la capa de mis handlers. Ok, regresamos a mi books-test y en este caso voy a crear mi service que va a ser igual a un puntero de books service. Ok, aquí tengo un error y aquí es un asterisco y aquí sería service mock. Perfecto, ya estoy importando mi service mock del package de books y service se lo vamos a pasar a new API. De hecho no se llama new API, se llama, creo que solo se llama new. Sí, solo se llama new. Ya tenemos mi variable, ya tenemos la variable global, que en este caso se llama simplemente la letra A. Y eso nos va a servir para poder ir agregando todos los test cases que necesitamos. Vamos a iniciar con test. Test books. Muy bien. Vamos a agregar nuestros test cases. Como vemos, a estas alturas ya todo se vuelve un poco repetitivo. Lo que va cambiando es los inputs y los outputs que esperamos. En este caso, vamos a nombrarlos como parameters o simplemente params. Y recordemos que los
URL parameters o los query params son todos strings. Así que voy a crear un mapa de strings. Y me falta esta parte de... Entonces ahora tenemos los parámetros que son un mapa de strings. Y por último, en este caso, lo único que me interesa testear es el status code. Recordemos, cada vez que tenemos nuestros HTTP handlers, podemos recibir diferentes HTTP status. Así que expected code o simplemente expected status code es de tipo entero. En este caso me gustaría aclarar, esta es la manera en la que yo suelo hacerlo, donde yo pruebo cuál es el status code que recibo, pero puede que existan otros escenarios donde necesites revisar qué es lo que devuelve el handler. Me refiero a la respuesta, el contenido. En este caso, para mí, no es necesario revisar eso, solo necesito revisar el status code, que puede ser 200 o 500, etc. Vamos a crear nuestro primer caso, donde voy a listar todos los libros, los parámetros que voy a mandar. Si revisamos nuestro... Ok, voy a cerrar esto de aquí. Si reviso el método de listBooks, tengo aquí un DTO. Voy a revisar este DTO. Y este endpoint solo recibe un parámetro que se llama limit. Limit le vamos a pasar un 10. Y aquí se pueden dar muchos escenarios. De hecho, bueno, no tantos. Se puede dar el escenario donde enviemos un límite que sea negativo. Se puede dar el escenario donde enviemos un límite positivo, un límite 0, o donde no enviemos ningún parámetro. Todos esos los vamos a poder ir agregando a nuestros test cases. Yo no los voy a agregar todos porque si no el video sería muy largo, pero es muy importante tener en cuenta al momento de crear los unit tests cuáles son los escenarios que se pueden ir dando dependiendo de los inputs y dependiendo de la lógica de nuestra funcionalidad, de nuestros endpoints. Que bien, vamos a regresar aquí. Ahora vamos a crear nuestros test cases. Recordemos que nuestros test cases los vamos a ejecutar de forma paralela. Así que aquí voy a crear tc es igual a test cases con el índice de i. Ok, muy bien, ya tenemos esta parte ya hecha. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la diferencia al momento de ejecutar pruebas unitarias con los endpoints. Tenemos nuestro tParallel. Y ahora vamos a inicializarlo. En este caso, ya que estamos utilizando echo, voy a crear mi variable de echo.new. Debido a la naturaleza de estas pruebas, yo voy a inicializar echo dentro de cada subtest. A veces es necesario hacer que se ejecuten o se inicialicen estas variables por cada subtest. Puede que hayan otros casos donde no sea necesario, pero en este caso sí. Luego necesito crear el request. Y Golang ya nos da un package que nos permite testear los handlers. Y es que nos permite hacer un fake request. Para esto vamos a utilizar el package que se llama HTTP test y new request. Con new request le vamos a pasar el método. En este caso es el método. De hecho es el HTTP method get. El método get. Luego vamos a indicarle cuál es la ruta, el path, ya que es algo que es mocked, por decirlo así, es algo fake. No me importa cuál es el path que tiene aquí. Y ya que tampoco estamos utilizando ningún path param, pues tampoco me interesa. Y por último me pide el body. En este caso, ya que es de tipo get, no voy a pasar nada. Así que le paso need. Bien, luego tenemos la W, lo cual sería nuestro HTTP response writer. En este caso voy a utilizar el método que se llama new recorder. Este me devuelve un response recorder, básicamente. Y ahora necesito un
así como me lo está autocompletando aquí, e.newContext. NewContext me pide un R y un ResponseWriter, así que aquí los tengo. Ok, de hecho aquí newRequest no lo guardé en ninguna variable. Vamos a pasar ahí. Y ahora sí tengo R y W. Esta variable de newContext es debido a que si regresamos a nuestra función de Books, vemos que recibe un context y devuelve un error. Así que este context es el que estamos creando aquí, con newContext. Por último, ahora podemos ejecutar el código que está en nuestro API. Así que a.books y books me pide un context y esto me devuelve un error. Si existe un error, no debería existir ningún error. Entonces muestro un mensaje de que algo pasó. Si no hay ningún error, entonces ahora sí voy a revisar cuál fue el código que devolvió este handler y reviso si ese código es el que yo esperaba recibir. Ese código se encuentra dentro de la variable DW, que recordemos es nuestro recorder o, en pocas palabras, nuestro ResponseWriter. Cerramos aquí las llaves y muestro el mensaje de error. Esperaba recibir un status code tal, sin embargo recibí este otro. Muy bien, ya tenemos nuestro código hecho, pero no le estoy pasando todavía los parámetros. En ninguna parte yo estoy escribiendo algo relacionado con los parámetros. Y esta parte puede ser un poco tricky, como dirían algunos. Así que esta es la manera en que lo hago y creo que es la forma más estándar de hacerlo. Vamos a crear una variable de query params. Así que voy a utilizar la función de make y voy a utilizar url.values. Luego voy a hacer un ciclo for por cada uno de los parámetros que vienen dentro de tc.params. Recordemos, params es un mapa de parámetros y estos parámetros pueden ser muchos. De hecho, aquí podríamos tener otro parámetro con otro valor y así sucesivamente. Si bien es cierto que este endpoint en este momento solamente tiene un parámetro, nuestros unit tests deben estar hechos de tal manera que si agregamos más variables, podamos tomarlas en consideración dentro de nuestras pruebas. Así que si más adelante agregamos otro parámetro, sería muy fácil simplemente agregarlo aquí. Y todo debería estar funcionando igual. Así que por eso, como no sabemos cuántos parámetros pueden existir en el futuro, estamos haciendo un ciclo for para cada uno de los parámetros que están aquí. Ok, dentro de cada iteración, lo que vamos a hacer es agregar ese parámetro a nuestra lista de URL values, que es esta variable de aquí, que la nombramos Q, de query. Así que vamos a agregar q.add y q.add, si vemos, me pide un key y un value. Y es el que estamos obteniendo aquí. Cuando hacemos un ciclo a un mapa, nos devuelve el key y el value en cada uno de los fields. Así que aquí, K y B. Ahora que ya tenemos esta variable de Q y ya tenemos nuestra variable de R, que es el request, a R le podemos asignar esos parámetros. Así que r.url.rowQuery va a ser igual a sería q.encode. Q.encode me va a devolver todos esos parámetros en un formato de query params. Y ahora ya con esto puesto en marcha, podemos ejecutar nuestras funciones. Vamos a ir a internal API. No, perdón. Sería simplemente API. Y vamos a decir go test.
y vemos que me dice esperaba un status code 0 y recibí un 200. Esto es a lo que se le llama un falso positivo, porque me aparece que hay un error en el código. Sin embargo, lo que está malo es la prueba unitaria, porque yo aquí no le especifiqué cuál era el status code, y el zero value de un entero siempre es 0. Así que ahora sí, en este caso voy a indicarle que yo espero recibir un status OK. El status OK es el 200. Guardamos y ejecutamos nuevamente. Ahora sí, la prueba unitaria pasó con éxito. Ahora podríamos empezar a agregar los diferentes escenarios. ¿Qué pasa si yo no mando ningún parámetro? No params. Y esto no lo ejecuto aquí. Y vamos a cd API, go test. Todo parece estar en orden, porque recordemos que esos parámetros de limit en realidad son opcionales. Ahora, ¿qué pasa si yo le envío un negativo? Vemos que agregar diferentes escenarios es bastante fácil. Y aquí en params vamos a agregar el limit como algo inválido. De hecho, yo aquí debería recibir un bad request. Vamos a ver si está bien, si funciona. Y no. Vemos que el error me dice que yo esperaba un 400, sin embargo obtuve un 200. Lo cual no está bien, porque aquí debería tener un limit y, si no me equivoco, creo que debería tener un query. Ahora sí. Ahora sí. Vemos que mi código en realidad estaba malo. No estaba funcionando como yo creía que sí funcionaba. Y con las pruebas unitarias sí logramos detectar estos errores. Y esta es la verdadera ventaja o el poder de las unit testing, que podemos detectar errores que a simple vista no están ahí. Ok. Aquí podríamos seguir agregando diferentes test cases, pero creo que por ahora estamos bien. Vamos a agregar el siguiente escenario, el siguiente test, que sería el de obtener un libro con un ID. Y en este caso vamos a pasarle los parámetros como path params. Func test, vamos a ver cómo se llama. Book by ID. Test book by ID. Tenemos nuestro book ID y en este caso book ID es un string porque es un path param. Book ID es de tipo string y el expected status code. Así que el primer caso será donde obtengo un libro con el ID 1 y debería recibir el status OK. Ahora vamos a hacer nuestro loop a los test cases. Y luego vamos a copiar un poco del código que teníamos aquí, ya que mucho de esto es prácticamente lo mismo. Control C. Esta parte de aquí no la necesitamos. Luego tenemos nuestro context y ok, ahora vamos a decir error es igual a a.bookbyid, le pasamos nuestro context. Si hay un error, esto significa que algo malo pasó. Y por último revisamos si el código es el que nosotros esperábamos. Si no es así, mostramos un mensaje. Parece que estamos bien, sin embargo, en ninguna parte le estamos dando nuestro book ID. Y eso lo podemos hacer en esta parte de aquí, c.set param names. Y luego tenemos c.set param values. Muy bien, esta parte es un poco extraña, al menos para mí. Y es que para poder agregar los path params necesitamos utilizar estas dos
funciones. En la primera agregamos el nombre de las variables. Así que si voy a mi archivo de routes, vemos que yo espero obtener un path param que se llame ID. Así que aquí yo le digo que voy a tener ID. Si tuviera más path params, yo los podría agregar aquí, pero no los necesito. La siguiente función es la de set param values. Así que ya que tenemos nuestro ID, que es el nombre de la variable, podemos agregarle el valor para esa variable. Si tuviéramos más nombres o más variables, es necesario tener en cuenta el orden. Así que si yo aquí pongo esto, significa que ID va a tener este valor y Book ID va a tener este otro valor. Van en orden. Vamos a borrarlo. Pero en este caso, como solo es una, es más fácil. Ok, ya con esto, ya tenemos nuestra prueba unitaria ya hecha. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Así que en este caso yo puedo darle clic donde dice Run Test. Y vamos a ver qué pasa. Me dice, ok, me dice que todo estuvo bien. Vamos a agregar un nuevo caso. Y es en el que vamos a enviar un ID inválido. Vamos a decir invalid book ID. Y donde dice book ID vamos a pasarle la palabra invalid, lo cual no es un ID como tal. Y ahora go test. Todo pasó. Significa que sí estamos teniendo en consideración los casos donde un ID no esté bien. Ok, ya tenemos estas dos pruebas en este caso. Y vamos a agregar la última. Y es en el que vamos a mandar los parámetros dentro del request body. Func. Y este sería el caso de SaveBook. Voy a copiar el nombre de la función. Es SaveBook. Bien, estas dos fields son los que siempre utilizamos. El nombre del subtest y el status code que queremos. Ahora, el nombre de los inputs depende de cada caso. Por ejemplo, aquí teníamos un book ID. Aquí teníamos params. Y en este otro podemos tener diferentes nombres. Podríamos tener data, podríamos tener body o podríamos tener book. La verdad es que no importa, siempre y cuando utilices un nombre que sea muy descriptivo. En mi caso voy a utilizar data y en este caso voy a revisar que SaveBook utiliza un DTO llamado SaveBook. Así que lo voy a inicializar de esta manera. Voy a decir que data es de tipo DTO.SaveBook. Y el motivo por el que lo hago de esta manera es que al momento de parsear los request body, realmente es más fácil de esta manera. Para los otros casos donde son query params o path params, no es tan necesario, pero en este caso sí. Muy bien, así que vamos a agregar nuestro primer caso y es el de cuando se guarda un book. Vamos a inicializar nuestra data y el title es test. El autor se va a llamar test también, no importa. Por último, tenemos un status code de OK, pero no es OK, sino que sería created. Vamos a llenar nuestro boilerplate donde recorremos nuestros test cases, inicializamos nuestras variables. Sin embargo, ya no es un método get, sino que es un método post. Y donde dice nil es donde le vamos a pasar la data. Pero esa data la vamos a crear de otra manera. Así que setup request. Vamos a crear esa parte de aquí, donde vamos a utilizar nuestra función de JSON.Marshall tc.data. JSON.Marshall nos devuelve un
un arreglo de bytes. A eso lo vamos a nombrar body. También nos devuelve un error en caso que exista alguno. Si hay un error, pues vamos a decir que hubo un error inesperado. Y donde dice new request, vamos a utilizar, bueno, nos pide, si nos fijamos, un body, un io.reader. La forma en que yo hago esto es la siguiente. Utilizo dentro de nuestro package de strings, creo un new reader. New reader me pide un string, así que para eso utilizo string de body, que es lo que viene aquí. Así que de esta manera yo estoy creando un new reader en base al arreglo de bytes que corresponde al struct de data. Ya con esto puesto aquí, podemos utilizar la función de savebook. Savebook nos pide nuestro context, esto nos devuelve un error. Si hay un error, nuevamente mostramos un mensaje. Y por último revisamos nuestro status code que estamos esperando. Savebook me muestra ok, es porque ya existía una variable llamada error. Voy a ejecutar run test y me dice que no, me dice que obtuve un error 400. Y bueno, aquí estoy. Primer asunto es que no tengo ningún mensaje en la consola del error. Así que lo primero que voy a hacer es ir a mi función de savebook. Y si hay algún error aquí, voy a mostrarlo en la consola log.println el error. Así que si yo vuelvo a ejecutar esto, debería mostrarme el error. Y me dice unsupported media type. Muy bien, parece que tengo un error, así que de hecho no estoy seguro por qué. Así que voy a intentar cambiar un poco mi código. C.request. Voy a tratar de hacerlo un poco más paso a paso para ver en qué parte falla. Luego voy a crear un decoder. Esto va a ser igual a JSON new decoder de data, que es mi request body. Y por último voy a tratar de hacer un decode hacia los params que vienen aquí. Y luego pues solo voy a tener que revisar si ese error es distinto de nulo. Vamos a importar esa librería. Aquí me aparece este error porque error ya existía, variable de error. Muy bien, vamos a revisar si aún así sigue fallando. Y no, en este caso sí funciona perfectamente. Bueno, parece que por algún motivo no me estaba funcionando ese método con el bind nativo de echo. Así que bien, parece que no hay problema. Sin embargo, ya hemos solucionado ese error y ya está funcionando. Así que si regresamos, go test. Perfecto, nuestros tests están pasando. Ya tenemos nuestros tests para los parámetros de post. Tenemos nuestros tests para los path params. Y también tenemos nuestros tests que van en los query params. Así que ahora solo tendrías que empezar a testear tus proyectos y empezar a investigar y probar un poco más. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy y espero que el video les haya sido de mucha ayuda. El tema de los unit tests es muy amplio en general para cualquier lenguaje de programación. Así que te recomiendo que lo estudies mucho, hagas muchas pruebas porque es algo muy importante. Un software de calidad profesional debe tener unit test. Así que muy bien, esto ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima.